bendiga, te saludo con mucho cariño y hoy quiero hablar acerca de lo que todo mundo hemos visto en algún momento, hemos participado de él desde niños, tal vez ahora sea tu costumbre hacerlo y me refiero a la lectura de los libros. Los libros, hay muchos, millones de ellos en todo el mundo y hablan de distintos temas. Y a través de sus lecturas nosotros podemos conocer lugares, conocer gente, tradiciones, costumbres, formas de vida y también los gustos de quien aquel probablemente haya escrito ese libro. Y es ahí donde también llegamos a conocer al autor. Le conocemos porque él en sus escritos, al editar un libro, plasma sus pensamientos, inserta ahí parte de sus conocimientos, tal vez haya propuestas en el libro, y es ahí donde nosotros, por medio de lo que ellos escriben, nosotros así podemos llegar a conocerles un poco, y ellos mismos se dan a conocer a través de lo que ellos plasman a través de sus escritos. Y hoy en día es muy fácil, ¿verdad?, el tener acceso a estos libros. Ciertamente hoy en estos tiempos de pandemia probablemente las bibliotecas estén cerradas, pero hace mucho tiempo que han estado cerradas en el sentido de que la gente ya, poca gente más bien acude a ellos, porque hoy en día pues tenemos la facultad y tenemos la libertad y tenemos ese acceso, ¿verdad?, en cualquier momento a el Internet. Y muchos libros están ahí puestos por lo que conocemos por PDF y ya no es necesario ni siquiera comprarlos, ¿verdad? Simplemente con que tengas un buen sistema de Internet con una buena velocidad, pues tú puedes ahí ver estos libros del tema que tú gustes, del tema que quieras investigar o en particular conocer propiamente los escritos, las obras literarias de alguno de tus escritores favoritos. Pues hoy uso esto como medida de introducción para el tema que queremos desarrollar, que creo que Dios está hablando a nuestro corazón el día de hoy. Y para ello voy a leer lo que dice propiamente la Biblia en su carta a los Hebreos, en su capítulo 8, verso 11, y dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cómo conocer a Dios entonces? Según la palabra, lo que acabamos de leer, dice que todos le conocerán. De hecho, este es el título de esta meditación, de esta prédica. Todos le conocerán. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo conocer a Dios? Bueno, primeramente hay que entender el diseño y el plan que Dios creó para lograr el deseo de su corazón y darlo a conocer a la gente. Y para ello necesito hablar un poquito, a manera de introducción, acerca del pacto antiguo, o propiamente de lo que en la Biblia conocemos como el Antiguo Testamento o las tablas de la ley. Yo también a veces, refiriéndome al Antiguo Testamento o a los mandamientos o a las leyes, también lo capto o tengo la idea de pensar en ello a través de considerar que son instrucciones divinas, que son propiamente el manual del fabricante para que funcione bien su obra, que somos tú y yo, o yo y tú. Es ahí donde nosotros podemos descubrir y conocer a Dios. Y para esto Dios eligió a Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, para formar un pueblo. Y a ese pueblo Él darse a revelar, darse a conocer lo que Él desea, lo que el plan tiene para ellos. Y así surgió y se formó propiamente el pueblo judío. Posteriormente a ello, Dios llamó a Moisés. ¿Para qué? Pues para revelarle y revelar a su pueblo su voluntad. Y además escribir su voluntad
en tablas de piedra. Y Dios diseñó este plan perfecto. ¿Para qué? Para que por medio de ese plan naciera su Hijo Jesucristo encarnado, haciéndose como tú y como yo, un hombre. Y nació Jesús. Y posteriormente a ello, conocemos su obra, conocemos su ministerio. Él vino a esta tierra precisamente para revelarnos la gloria, la imagen, la voluntad del Padre, pero también mostrarnos que en esa voluntad del Padre estaba la salvación de la humanidad al llevar Él nuestros pecados a la cruz, ser crucificado, ser sepultado, pero en el poder del Espíritu Santo, porque la muerte no pudo retener a Jesús por ser santo, Él resucitó al tercer día. Y de ahí, pues hay otros escritos, ¿verdad? Hay otra literatura que se le conoce como el Nuevo Testamento. Y sabemos que nuestro Señor Jesús, a través de sus acciones, a través de sus instrucciones, a través del ejemplo, nos mostró el amor, nos mostró la misericordia, nos mostró el servicio, nos mostró la obediencia a su Padre. Y nuestro Señor Jesús, quienes hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, pues nos ha mostrado ese deseo del corazón de Dios, que nadie se pierda, que nadie tenga su destino hacia la muerte eterna, porque incluso la Escritura lo dice y tal vez lo hayas escuchado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es parte de conocer a Dios. Esto es parte de lo que incluso en la Escritura nos es revelado. Y en el Nuevo Testamento propiamente, que se le conoce también como el tiempo de gracia, es ahora donde Dios, ya no en tablas de piedra, sino directamente en el corazón del hombre, viene a grabar su voluntad. ¿Para qué? Para darnos entendimiento de la verdad, para hacernos recordar su voluntad, para que amemos sus instrucciones, para que las pongamos en práctica y que también las podamos compartir con otros. Pero sobre todo, lo que se escribió en el Nuevo Testamento es precisamente para toda la humanidad que llegue a conocer a este Dios de amor, de misericordia y de perdón. Y de esta manera revelarse directamente a nuestro corazón. ¿Y cómo es posible todo esto? Bueno, también quiero referirte y quiero hablar acerca de que Dios dijo que iba a hacer un pacto nuevo. No propiamente el pacto que hizo con Moisés acerca de la ley, sino un pacto que ahora vendría a ser guardado en el corazón de aquellos que creen en Jesucristo. Y la Escritura dice en Jeremías capítulo 24, verso 7 lo siguiente: y les daré corazón para que me conozcan. Ahí está, les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Dios. Y me serán por pueblo, yo les seré por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esta es la manera, en el diseño que Dios ha creado, de llegarle a conocer y que todos le conozcan. Ahora, ese nuevo corazón es, por así mencionarlo, un corazón sensible, un corazón que es entendido, un corazón que es humilde y que reconoce la grandeza de Dios y está dispuesto a caminar y alinearse a la voluntad que de Dios ha revelado, y que además esa voluntad sabemos, algunos la hemos experimentado, que siempre es buena y es perfecta para nosotros. Entonces podemos llegar a conocer a Dios todos por medio de lo que Él escribió, que propiamente es la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios como la llegamos a conocer. Quiero también mencionarte acerca, ahorita que estamos hablando del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto, que es propiamente lo que mencionamos en el Antiguo Testamento, Dios había establecido una manera de acercarse a Él
porque él, al ser santo y nosotros pecadores, necesitaba haber algo que fuera de intermedio para podernos acercar, o para en ese tiempo ellos pudieran acercarse a Dios. Y él estableció en ese pacto que se ofrecieran animales, se ofreciera sangre de estos animales como un símbolo de limpieza y de pureza, para que entonces Dios, al sacrificar a ese animalito, era como un símbolo de que no fuera esa gente la que muriera, sino propiamente el animal, y con esa sangre era una marca, un sello del pacto de que Dios podía nuevamente establecer una relación de amor, de amistad, de entrega uno al otro, el corazón del hombre con el corazón de Dios. Y dice la Escritura, no tenemos ahorita el tiempo para hablarlo completamente, pero había una tienda de reunión, un tabernáculo que tenía 3 partes importantes, que era el patio, donde se ofrecía el animal, el lugar santo, donde había propiamente unos panes, donde había un candelero, y después una cortina que separaba el lugar santo hacia el lugar santísimo, donde estaba el arca de la propiciación, el arca del perdón, el arca del acercamiento del hombre con Dios, y que solamente el sumo sacerdote, no cualquiera podía hacerlo, solamente el sumo sacerdote podía llegar una vez por año, y previamente habiendo hecho este sacrificio de animales y derramamiento de sangre para poder nuevamente establecer una relación con Dios. Ahora hay algo maravilloso que quisiera que escucharas. Jesús, conocido también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él derramó propiamente su sangre como ese Cordero inocente que se le pedía en el Antiguo Testamento que se sacrificara para que hubiera nuevamente una comunión al perdonar los pecados Dios del pueblo y entonces restablecer esa relación que siempre se ve perdida, siempre se ve fracturada, siempre se ve obstaculizada por el pecado nuestro. Y en el libro de Hebreos también quiero leerte lo que dice el capítulo 10 acerca de esto, de que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. En el verso 16 y 17 de Hebreos 10 dice así la Escritura: este es el pacto que haré con ellos. Está hablando Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es lo que Jesús viene a hacer en el nuevo pacto. Este es el Cordero que nos convenía, santo, inocente, sin pecado, sin tacha, y dando Él propiamente su vida en lugar de la tuya y de la mía, para que ahora nosotros podamos conocer a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, este Dios maravilloso. Y ahora tenemos libertad de entrar hasta el lugar santísimo, ya no en el tabernáculo hecho a mano, natural, material, sino directamente hasta los cielos, hasta donde habita Dios eterno, Dios perfecto. Esta manera tan maravillosa en donde Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar a conocerle si no es a través de Jesús mismo. Y el camino está abierto, el velo se ha rasgado. Me refiero al velo porque había un velo en el templo, en el antiguo templo del pueblo judío, que cuando Jesús murió se rasgó de arriba abajo en señal de que era Dios quien quitaba ese velo que no permitía llegar hasta el lugar santísimo. Pero ahora amigo, a ti me dirijo y también lo recuerdo para mí. Jesucristo nos ha concedido ahora por medio de su sacrificio conocer al Dios eterno. Y hay libertad para acercarnos a Él, porque ahora la manera de poder llegar y conocer el corazón de Dios simplemente es mediante Jesús, en esa fe y en ese creer. Y todos, ya no el sumo sacerdote, porque ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo mismo.
todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y llegar a conocerle. Esto es posible cuando Dios dijo, todos me conocerán. Todos podemos conocerle. Ahora, hay algo que lamentablemente a lo largo del tiempo y de la humanidad ha cometido un error. Y esto lo quiero referir desde el Antiguo Testamento, propiamente cuando Dios quería revelarse a su pueblo, darse a conocer a Él. Hubo un acto que aparece en la Biblia que nos sorprendería tal vez, pero a final de cuentas sigue siendo el pan diario. ¿A qué me refiero? Voy a leerlo en el libro de Éxodo, esto es en el Antiguo Testamento, capítulo 20, verso 19, y dice así la Escritura en este pasaje. Y dijeron a Moisés, hablando el pueblo de Dios, el pueblo judío, le dicen a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Cómo es posible esto? Dios queriendo hablar con su pueblo y el pueblo diciendo, no, que no hable Dios con nosotros, mejor, lo más cómodo es que tú y Dios hablen y ya vienes tú y nos platicas qué es lo que sucede. Lamentablemente, en la actualidad sigue habiendo ese mismo rechazo de mucha gente. ¿A qué me refiero? Que mucha gente no quiere conocer a Dios, no quiere acercarse, no quiere disfrutar su presencia, no pretende ser enseñado por Él. E incluso, y me atrevo a decirlo, aún la gente que cree en Cristo como su Señor y Salvador, hoy en día prefieren lo mismo que prefirió el pueblo. Pastor, usted que está en comunión con Dios, mejor lo escuchamos a usted, porque es muy cómodo. Simple y sencillamente escuchar a alguien más hablar y decir, pero no pagamos el precio. ¿Cuál es el precio de estar a solas, encerrados tal vez en nuestra habitación, buscar en oración, en la lectura de la palabra, lo que Dios dice y establece, y entonces directamente conocer a Dios? Buscamos esos intermediarios, buscamos esas personas que pensamos que son los elegidos, los más entendidos, pero no, Dios dice, todos me conocerán, y te incluye a ti, independientemente a lo que te dediques, lo que hagas, seas hombre, seas mujer. La edad que tengas, puede ser un joven que estás escuchando en este momento o un anciano ya, pero lo que Dios quiere es revelarse a tu corazón, que tú le conozcas en una manera personal y directa. Y precisamente por eso está el nuevo pacto, porque Él dice que dará un corazón sensible, un corazón que le busque, un corazón que pueda disfrutar de lo que Dios está planeando para tu propia vida. El acierto, porque ya vimos el error, pero no quiero que nos quedemos con ello, sino más bien el acierto, es que la Escritura misma lo dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es la Biblia. Y dice también la Escritura que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien al estar atentos a ella, a saber lo que Dios está revelando, lo que Dios tiene para tu vida el día de hoy, lo que Él tiene para el día de mañana para ti. Dios quiere darse a conocer a tu vida. ¿Tú quieres conocerle? ¿Tú quieres realmente disfrutar y participar de lo que Dios dijo? Todos me conocerán, pero también lo mencioné hace un momento, muchos no quieren conocerle. Yo espero que tú sí lo quieras conocer, que tú sí quieras adentrarte a su corazón, descubrir sus tesoros, sus misterios, sus secretos, aprender de Él sabiduría, reconocer las cosas que Él nos muestra como verdad y evitar el engaño de la cual muchos de nosotros caemos por el error de no leer, de no escuchar. Ahora, dice ahí lo que acabo de leer en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí dice claramente toda la Escritura.
Es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que fue Dios quien la dio, que es lo que está en su mente, lo que está en su corazón. Claro, utilizó gente para escribir, pero es lo que Dios les dio a conocer para que ahora nosotros también le lleguemos a conocer a este Dios maravilloso. Y dice que es útil para enseñarte, es útil para convencerte, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos. ¿Para qué todo esto? Simplemente para que puedas vivir mejor, cada día que puedas vivir mejor. Para ello necesitamos de verdad adentrarnos a la palabra, a la escritura, a la lectura. Y lamentablemente, esto lo tengo sabido, que como pueblos latinos, hablando de México, donde yo estoy, desde donde yo estoy transmitiendo, tenemos una carencia o por lo menos en mi generación y generaciones anteriores a la mía, y todavía a lo mejor la que sigue de mí, no tenemos el hábito de la lectura. No es lo mismo como países europeos, como países de Norteamérica, que sí mantienen lectura de todo tipo de libros, ¿verdad? Y hay estadísticas de inclusive cuántos libros por año se lee por persona. Lamentablemente en México no tenemos ese buen hábito de la lectura y de hecho pues nos dificulta entonces tal vez por eso considerar a través del libro de la Biblia lo que Dios ha escrito. Y por eso yo mencionaba lo que decía al principio, que a través de los libros se llega a conocer al autor por lo que escribió, por lo que plasmó. Pues así es Dios. Él también, o más bien Él diseñó esta manera de darse a conocer a través de lo que ha escrito. Y toda la escritura, como lo acabo de leer, es inspirada por Dios, para que te vaya bien, para que le conozcas cada día mejor. De la Biblia, hablando de ella propiamente, se han editado o se han hecho más de 7,000 millones de copias en todos los tiempos, o a través de todos los tiempos. E incluso se ha traducido a más de 2,500 lenguas e idiomas, porque su idioma original, que en el Antiguo Testamento fue el hebreo y el arameo, y que en el Nuevo Testamento el griego, y posteriormente se tradujeron al latín y de ahí a todas las demás lenguas o idiomas, como en el caso castellano el nuestro, es ahí donde tenemos esa ya oportunidad. Se han hecho tantas copias, pero déjame decirte algo todavía más sorprendente. Ahora la Biblia la puedes tener como una aplicación en tus dispositivos móviles. Sí, efectivamente ahora se le conoce como la Biblia electrónica y ahí la puedes prender, ahí la puedes... hay tantos recursos en estas aplicaciones como, por ejemplo, ya la puedes leer, la puedes oír, la puedes compartir, puedes copiar y pegar, hay planes de estudio, hay infinidad de cosas y herramientas en las que ahora es más accesible para nosotros la lectura de lo que Dios ha escrito y que tiene para nosotros para conocerle. Ahora, si aún no te has interesado por la lectura, creo que hoy tienes la oportunidad de iniciar con el mejor libro del mundo, la Biblia, la palabra de Dios. Y la escritura, te lo refiero, lo que dice en Romanos capítulo 10, versos 6 al 8, dice lo siguiente: pero la justicia que es por la fe, la justicia de Dios de justificarnos y que es mediante la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traernos abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y continúa diciendo la Escritura, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. En otras palabras, yo podría decirte, ¿qué tan cerca está la palabra ahora? En tu celular, el cual cargas día y noche. Y no me refiero a cargarlo de electricidad o de una carga en el aparato, sino que constantemente lo traemos. Vamos para donde sea con el celular.
y constantemente estamos abriéndolo y mucha de esta generación, lamentablemente, como hoy escuché a una persona que su hijo se la pasa 15 horas, 15 horas en el celular. Si es para trabajo, no lo sé, pero creo que es una adicción. Bueno, pues hazle espacio a una aplicación que se llama la Biblia electrónica, que te va a permitir ahora conocer a Dios y que se cumpla esta profecía. Todos me conocerán, dijo el Señor, y no habrá quien le diga a su hermano, conoce a Dios, porque desde el más pequeño hasta el mayor me van a conocer. Si ese es el deseo de tu corazón, hoy puedes conocerle a través de abrir, prender tu Biblia o en lo tradicional, en hojas escritas. Ahí puedes tú descubrir todo lo que Dios tiene y el deseo de Dios de su corazón para ti. Y hay muchas cosas, e inclusive esto que estoy leyendo, y dice, esta es la palabra que predicamos, escribe Pablo ahí en Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del destino al cual íbamos, que era la muerte eterna, la muerte de nuestra alma, no solamente en lo físico, sino de nuestra alma, y que se interpuso Jesucristo para que tú no vayas a experimentar propiamente lo que hoy en día a mucha gente le parece una fantasía, el infierno. ¿Existe o no existe? Mucha gente se lo estará preguntando. Pero, ¿cómo saberlo? Lamentablemente, hasta el día de la muerte. Ya sea que llegáramos a visitarle, y no es una visita temporal, sino permanente, o propiamente quienes hemos creído en Jesucristo y confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, no lo visitaremos, pero sabremos que existe y porque Dios lo ha dicho en su palabra. Ahora, el deseo de Dios para ti y para toda la humanidad es que nadie perezca, que nadie pase a ese lugar de tormento. Precisamente por eso Jesucristo vino para revelarnos ese grande amor suyo, ese perdón de nuestros pecados, ese derramamiento de su sangre en la cruz para limpieza y perdón de todo lo que como hemos hecho mal, que propiamente se conoce para Dios como pecado. Es ahí donde Dios quiere librarnos y es ahí donde podemos llegar a conocer a nuestro Dios. Y hay mucho más de parte de Dios para que conozcas su justicia, que conozcas su amor, que conozcas su perdón, que conozcas todo lo que Él te ofrece, sus promesas que sean cumplidas en tu vida mediante la fe. Esto es conocer a Dios. ¿Te interesa conocerle? Para terminar, quiero mencionar algo importante que es algo que yo he estado meditando. No lo digo como algo doctrinal, por así decir, sino simplemente es un pensamiento mío. La Escritura dice en Efesios capítulo 4 que Dios constituyó a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros para perfeccionar a los santos, a los creyentes, para que todos llegáramos al conocimiento de Dios. Y Dios estableció estos 5 ministerios. Y propiamente desde que Jesús se fue, hubo apóstoles. Ciertamente los 12 apóstoles, uno se ahorcó, hablando de Judas, pero fue sustituido por Dios a través del apóstol Pablo. También, después de estos hombres, hubo profetas, hombres que se encargaron de seguir compartiendo las enseñanzas que de los apóstoles habían recibido y que hablaban la palabra. Eso es profecía, hablar la palabra de Dios. Y entre ellos estaba propiamente 2 hombres que la Biblia misma lo menciona, que son Silas y Judas, pero no Judas el que se ahorcó, sino otro Judas, era un nombre común en aquel tiempo. Y también de ahí dice la Escritura que evangelistas, hombres que ya llevaron el Evangelio a otras comunidades, a otras regiones, a otros terrenos fuera de Jerusalén. Y propiamente estos evangelistas, la Biblia también refiere a uno de ellos como Felipe, que fue uno de los diáconos, pero también luego habla de pastores. Y en la Biblia se refiere
como tal a un Timoteo que estuvo pastoreando una iglesia local en Éfeso, y que en la actualidad hay muchos pastores, o habemos muchos pastores a nivel mundial. Y yo lo que veo es un proceso, o este es mi pensamiento, que hay un proceso de parte de Dios, en donde primeramente utilizó a los apóstoles, posteriormente a los profetas, de ahí siguió con los evangelistas, y de ahí continuó con los pastores. Y dice al final, y maestros, para perfeccionar la obra de los santos, hasta que todos lleguen al conocimiento. Y creo hoy, como lo vuelvo a mencionar, estoy suponiendo o considerando que esto sea una verdad, que este tiempo de los pastores también dejará de ser. Y ahora mucho de lo que vemos en internet, de enseñanzas bíblicas, son dados no por pastores, sino por maestros. Hoy con la pandemia muchos pastores ya no han continuado su ministerio por muchas razones. Hoy no se está pastoreando, por así decir, a las ovejas. Pero hay muchos maestros y lamentablemente, como proféticamente la Escritura también lo refiere, se levantarán falsos maestros. Y hoy el Internet está lleno tanto de buenos como de falsos maestros. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que llegará el momento que también los maestros dejarán de estar y que ahora solamente, y creo que aquí sí estoy convencido de lo que Dios quiere para todos nosotros, que cada uno le conozcamos. Todos me conocerán, ya no a través de un intermedio, ya no a través de alguien que me venga a enseñar, porque así lo dice la Escritura, y nadie le dirá, ven, conoce al Señor, ni le dirá a su hermano, ven, acércate, conoce a Dios, sino propiamente porque cada uno, cada persona en forma individual empezará a conocer, empezará a relacionarse con este Dios de amor, de perdón, de salvación, que es nuestro Dios. Creo que esto es un proceso en el cual estamos llegando y que también nos lleva a conocer y a identificar que estamos en los últimos tiempos de lo que en este mundo conocemos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, que es en el cielo juntamente con el Padre, nosotros también estemos. Y Jesús dijo, regresaré por la iglesia, regresaré por aquellos que hoy en día se relacionan con mi Padre, con aquellos que hoy en día buscan conocer a Dios. Hoy es el tiempo, hoy es el día para ti y para mí de acercarnos confiadamente en forma personal, individual, y conocer a Dios. Y ya vimos cómo, a través de la palabra de Dios, porque Él se da a conocer a través de lo que ha escrito, de lo que ha plasmado, que es para ti y para mí, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Tú puedes conocer hoy a Dios. Yo quiero hacer una oración por ti, una oración por mí, para que Dios nos fortalezca, nos revele, nos haga entender su palabra, porque sé que para muchos nos puede ser difícil la lectura. Pero Dios dijo, les daré un corazón nuevo para que puedan entender, les daré revelación de mi voluntad. Solamente metámonos a la escritura, a la lectura de la palabra, que es una bendición de parte de Dios, porque es el diseño que Él estableció. Si me permites, oraré contigo en este momento. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú hablas a nuestro corazón, porque en ella expresas lo que hay en tu corazón. Y esto es que te lleguemos a conocer cada uno en forma individual, en forma personal, que llevemos una relación íntima contigo en forma personal. Y oro, mi Dios, por aquellas personas que hoy están escuchando este mensaje y que seguramente algunos de ellos tú les estás invitando a través de mis palabras a que te lleguen a conocer. Pero Señor, tal vez para muchos de nosotros nos es difícil, pero sabemos, mi Dios, hoy por hoy, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron dados para nosotros para que lleguemos a conocerte. Mi Dios, oro por mis amigos, por mis hermanos, aquellos que pudieran estar escuchando este mensaje, rogándote, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te reveles a nuestros corazones, a cada uno en forma personal, individual, y que mediante buscar tu rostro a través de la palabra, a través de la Escritura, a través de la Biblia, podamos conocer, Señor, quién eres tú, el Dios glorioso, el Dios de amor,
el Dios que ha traído salvación mediante tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, enséñame a conocerte. Quiero conocerte cada día más. Quiero aprender de ti. Quiero saber, Señor, lo que has planeado y preparado para mi vida. Quiero estar tan cerca de tu corazón, mi Dios, que pueda yo sentir y escuchar los latidos, Señor, de tu propio ser, de lo más íntimo de ti. Te lo pido, Señor, y lloro por quienes están escuchando esta palabra, que también puedan disfrutar y ser atraídos hacia ti para conocerte cada día más. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, gracias por escuchar. Gracias por estar atento a este mensaje. Espero en Dios que tú y yo lleguemos a conocer cada día más al Dios de amor. Que Dios te bendiga y gracias. Hasta pronto.